Saludos hermanos, buenos días. Hoy es lunes de la séptima semana del tiempo ordinario, que empezamos ayer domingo esta séptima semana y que vamos a interrumpir el miércoles para dar paso al tiempo de la Cuaresma con la celebración del miércoles de ceniza. Y en esta séptima semana comenzamos a leer el libro del Eclesiástico. Hoy los primeros 10 versículos del capítulo 1. Vamos a escucharlo hoy y mañana y ya el miércoles cambiamos. Y en la primera lectura de este libro del Eclesiástico, pues se nos dice lo siguiente. Toda sabiduría viene del Señor y está con Él por siempre. La arena de los mares, las gotas de la lluvia y los días del mundo, ¿quién los contará? La altura de los cielos, la anchura de la tierra, la profundidad del abismo, ¿quién las escrutará? ¿Quién ha escrutado la sabiduría de Dios que es anterior a todo? Antes que todo fue creada la sabiduría y la inteligencia prudente desde la eternidad. La fuente de la sabiduría es la palabra de Dios en las alturas, y sus canales son mandamientos eternos. La raíz de la sabiduría, ¿a quién fue revelada? Y sus recursos, ¿quién los conoció? La ciencia de la sabiduría, ¿a quién fue revelada? Y su mucha experiencia, ¿quién la conoció? Uno es el Altísimo, Creador Todopoderoso. Uno solo es sabio, temible en extremo, el que está sentado en su trono. El Señor mismo creó la sabiduría, la vio, la midió y la derramó sobre todas sus obras. Se la concedió a todos los vivientes y se la regaló a quienes lo aman. Bueno, hasta aquí las palabras del libro del Eclesiástico. Nosotros, que a veces nos podemos pensar que somos muy listos, nos las sabemos todas, somos mejores que los demás y sabemos mucho de la vida, pues leemos el libro de la sabiduría, ¿verdad? La arena de los mares, las gotas de la lluvia, los días del mundo, ¿eso quién lo cuenta? La altura de los cielos, la anchura de la tierra, la profundidad del abismo, eso ¿quién lo escruta? La raíz de la sabiduría, la ciencia de la sabiduría, ¿a quién se le ha revelado? Los recursos de la sabiduría, la experiencia, ¿quién la conoce? Y entonces, claro, uno se puede quedar como muy pequeño, ¿verdad? Porque la sabiduría fue creada antes que todo. Nosotros vemos como la Escritura nos presenta a una sabiduría que además es personificada junto a Dios, como preexistente al mundo creado. Y la tradición cristiana ha visto en este texto como una revelación anticipada del Verbo de Dios que está en el seno del Padre desde toda la eternidad. ¿Por qué? Porque el mismo texto nos dice que la sabiduría es la palabra de Dios. La fuente de la sabiduría es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Cristo. El verbo en la palabra de Dios, el verbo de Dios se hizo carne. La palabra se hizo carne. La palabra, como dice San Juan, es anterior a todo, en el principio ya existía, por medio de ella se hizo todo y sin ella no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En la palabra estaba junto a Dios, era Dios. Por eso la tradición cristiana siempre ha personificado en la sabiduría a Cristo mismo. Y dice San Agustín, Cristo es el Verbo, el Hijo del Padre, es su sabiduría. Qué maravilla, pues, si ha sido enviado, no porque sea desemejante al Padre, sino porque es una emanación pura de la claridad del Dios omnipotente. En Cristo hemos descubierto quién es Dios, emanación pura de la claridad del Dios omnipotente. En Cristo vemos claro quién es Dios, vemos cómo es Dios. De manera que nuestra ciencia es Cristo, nuestra sabiduría es Cristo. Por Él caminamos hacia Él. Por la ciencia de la sabiduría nos dirigimos a la misma sabiduría
sin apartarnos de la unidad de Cristo, en quien se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, como dirá San Pablo a los colosenses. Por eso nosotros hoy podemos pedirle al Señor que nos ayude a conocer su sabiduría. Porque uno solo es sabio, temible en extremo, que está sentado en el trono, que el mismo Señor lo ha creado, la sabiduría, la vio, la midió, la derramó sobre todas sus obras. También sobre nosotros el Señor la derrama y también nos la concede y nos la regala a quienes le aman. Por eso, más que nosotros mismos, debemos amar a Dios. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.